Bienvenidos. Un grupo de la asignatura de Tecnología de la Información de primero de bachillerato estamos participando en la 21ª edición del concurso escolar Euroscola, organizado por el Parlamento Europeo y que este año está dirigido al Año Europeo del Desarrollo. El Parlamento Europeo ha insistido en que el centro del Año Europeo debe ser la dignidad de cada ser humano de este planeta y por ello ha elegido como lema nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro. Varios son los objetivos del concurso. Participar en el increíble reto de la cooperación por un mundo futuro más justo, más estable y sostenible para la humanidad. Contribuir a la cooperación y el desarrollo. Promover el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad. Participar en proyectos solidarios. Conocer los programas europeos de cooperación al desarrollo y las estrategias europeas de lucha contra la pobreza dentro y fuera de Europa. Para lograr este último objetivo, hemos estado aprendiendo de dos gacetas llamadas Euroscolos. Y también hoy contamos con la colaboración de Víctor Jolín Garifo, secretario general del Europe Direct Rural Castilla y León, que nos va a hablar sobre dichos programas europeos para el desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos. Marta me va a ayudar a ir pasando las transparencias. Estos son cosas del directo, no pasa nada. Ahí estamos. Bueno, un aplauso porque no es fácil, ¿eh? Bueno, entonces yo voy a intentar no aburriros, por lo tanto voy a ser muy breve, o voy a intentar ser breve. Luego ya veréis que al final de mi intervención, por lo normal, eso no lo consigo, ¿eh? Y como colofón, como conclusión a mi intervención, bueno, pues os proyectaré un vídeo sobre las políticas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea. Bueno, entonces, pásame, si me haces el favor. ¿Quiénes somos? Pásame la siguiente. Va al ritmo que va. Vale. ¿Quiénes somos? ¿O quién soy yo? ¿Qué hago aquí? O podríamos decir por qué por parte del Instituto Pinar de la Rubia, en concreto por parte de José Ramón, por qué se nos ha invitado a participar en este evento, en esta actividad que tenéis de Euroscola. El Centro Europa Directo es un centro de información de la Unión Europea, en el caso concreto de Castilla y León. La Unión Europea, podríamos decir que como proyecto común de varios países de su entorno europeo, de los 28 Estados miembros, establece una red de centros de información de carácter privado y centros de información cuya principal función es la difusión, promoción y comunicación de las políticas de la Unión Europea, de los objetivos de la Unión Europea, entendiendo la Unión Europea tanto Comisión Europea como Parlamento Europeo. Sabéis que esas son, podríamos decir, las dos instituciones nucleares de la Unión Europea. Si os habéis dado cuenta, antes Marta ha hablado del Euroscola, que es una iniciativa del Parlamento Europeo, ¿vale? Entonces, en este sentido, los centros Europa Directo, su principal función es la difusión de los objetivos y difusión de las políticas de la Unión Europea, como he dicho anteriormente. Nuestra sede, en este caso, en el caso concreto de Castilla y León, está en la calle de la Pasión, aquí en Valladolid, y nosotros podríamos decir que tenemos una vocación de información básicamente centrada en el ámbito rural, en el ámbito de la comunicación y de la difusión, como decía anteriormente, de los resultados y de los objetivos y de las acciones de la Unión Europea en el ámbito rural. En este caso, nuestro trabajo en Castilla y León es importante, o podríamos decir numeroso, tanto en cuanto a Castilla y León, como bien sabéis, es una comunidad autónoma eminentemente rural, ¿eh? Es la segunda región más grande de Europa y aunque la población, podríamos decir que no es tan grande, no llegamos, estamos al límite de los 2,5 millones, su extensión evidentemente requiere de una información y de una comunicación sobre aspectos de la Unión Europea, bueno, pues en el ámbito de todos los pequeños municipios, más de 2.000 municipios rurales en Castilla y León, y por su extensión pues nos obliga en cierta medida a desarrollar una acción de información y de comunicación ambiciosa, fundamentalmente, insisto, en lo que se refiere al desarrollo rural. Pásame. Bueno, os voy contando. Antes de hablar un poco de lo que son las cuestiones o las políticas o las acciones de cooperación al desarrollo que tiene planteadas la Unión Europea en coincidencia
con la celebración este año del Año Europeo de la Cooperación al Desarrollo, vamos a pegar un pequeño repaso a lo que es la Unión Europea, muy rápido. Si recordáis, porque me imagino yo que lo habréis estudiado, la Unión Europea es un proyecto común que comparten 28 estados de la Unión Europea. La Unión Europea, podríamos decir, no es un estado por sí mismo, sino que es la confluencia de intenciones e intereses de los 28 estados miembros. En este sentido, ¿cómo se va constituyendo la Unión Europea? Por medio de tratado, por medio de acuerdos, por medio de podríamos decir, de puntos de encuentro entre los diferentes estados. Desde su puesta en marcha en el Tratado de Roma, que podríamos decir que es el primer acuerdo que constituye o que sustenta lo que fue el germen de la Unión Europea, en 1957, tomando como referencia esos diferentes acuerdos, acuerdos de colaboración entre los diferentes Estados miembros y acuerdos de adhesión entre otros países de la Unión Europea, bueno, pues se ha ido conformando lo que ahora mismo entendemos como Unión Europea. Pero que quede claro que la Unión Europea no es un país más, como puede ser, valorando, podríamos decir, una perspectiva, un escenario estratégico a nivel mundial. No es ni Japón, no es ni China, no es ni Estados Unidos, sino que es podríamos decir, confluir de intereses de los diferentes estados. Evidentemente, según va creciendo la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de nuevos países, también crece en lo que se refiere a la asunción de competencias, es decir, los estados miembros, en el caso concreto nuestro de España, cede competencias a la Unión Europea. Y eso es un proceso que cada vez va a más, es decir, cada vez España, Italia, Francia, los diferentes estados miembros ceden esas competencias a la Unión Europea, ¿vale? Pásame. ¿Cuáles son las instituciones europeas? Hablaba anteriormente de que la Unión Europea, podríamos decir, tiene dos grandes pilares. La Unión Europea, entendiéndola o concibiéndolo como un proyecto de futuro. Tiene básicamente dos grandes pilares, que son el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Y luego, en tercer lugar, la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, lo vamos a ver más adelante, es el órgano de representación de los europeos. El año pasado, si os acordáis, os suena, hubo elecciones al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está constituido por 500 eurodiputados de los 28 Estados miembros y podríamos decir que el Parlamento Europeo, de manera resumida, es la traslación de los parlamentos nacionales. En el caso concreto de España tenemos el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado. Dos cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja. A nivel europeo, o a escala europea, podríamos decir que tenemos el Parlamento Europeo. El Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado, es decir, que el Consejo Europeo podríamos decir que es la reunión de todos los jefes de Estado de los 28 Estados miembros. Y por último, la Comisión Europea, que representa los intereses de la Unión Europea. ¿Quién forma parte de la Comisión Europea? Los comisarios. ¿Quién designa los comisarios? Los países miembros, pero en base a las elecciones europeas y en base a lo que se decida en el Parlamento. Podríamos decir, para tener una traslación de lo que entendemos en el caso de España, la Comisión Europea podríamos decir que es el Consejo de Ministros, donde hay ministros que se llaman comisarios, que podríamos decir que tienen asignado una serie de competencias, de funciones y de responsabilidades. En el caso concreto de España, España tiene un comisario europeo, que es Miguel Arias Cañete, que es el comisario de Energía. ¿Vale? Pásame. ¿Quién está al frente de esas tres instituciones? Parlamento, Consejo y Comisión. En el caso concreto del Parlamento Europeo, Martin Schulz es el presidente del Parlamento Europeo. ¿Cómo se elige el presidente del Parlamento Europeo? Se elige por sufragio universal de todos los europarlamentarios que se eligen. ¿Quién es el presidente del Consejo Europeo? En este caso, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. ¿Quién es el presidente de la Comisión Europea? Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Es decir, que veis que al frente de cada una de estas tres instituciones hay, podríamos decir, una persona, que podríamos decir que hace las funciones de cabeza. Pásame, por favor. Parlamento Europeo. Es la voz de los ciudadanos a nivel europeo o a escala europea. Está constituido por 751 eurodiputados y representa el interés de más de 500 millones de ciudadanos, es decir, de todos los ciudadanos de los 28 Estados miembros.
¿Cuáles son sus funciones? Básicamente, debatir y aportar en lo que se refiere a la legislación de la Unión Europea, someter a control las otras instituciones europeas, y aquí abro un paréntesis. Existen, podríamos decir, otras instituciones europeas de, podríamos decir, un nivel inferior o más específica, pues como puede ser el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Consejo Económico y Social Europeo. Es decir, que aparte de estas tres instituciones que hemos visto a nivel europeo, existen otras, podríamos decir, de menor rango. Pues el Parlamento Europeo controla o hace una función de control sobre esas instituciones. Y debatir y adoptar el presupuesto de la Unión Europea. Por ejemplo, temas en los que interviene o ha intervenido e intervendrá el Parlamento Europeo en la reducción de déficit de los Estados miembros, en las políticas migratorias y en la ayuda al empleo juvenil o empleo joven. Pásame, por favor. Y ya entramos un poco a la materia que me trae a explicaros, que es el Año Europeo del Desarrollo. Y aquí sí que me gustaría hacer un